Estudiar.
Jóvenes señoritas, muy bien, muy buenas tardes, buenas noches ya. Gracias a los 30 alumnos que están compartiendo conmigo estos momentos, donde voy a poderles hablar algo sobre lo que es la patología intestinal, ¿no? La doctora Sumaeta les ha hecho lo que es patología digestiva alta, gástrica, esófago, y a mí me corresponde lo que es patología intestinal. Esta patología es lo que más se presenta casi en los hospitales. Y no tenía una gastroenteritis, una enteritis, una colitis, diarrea, desde niñitos hasta adultos, ¿no? Bueno, entonces es un gusto poder compartir con ustedes lo que les acabo de, vamos a iniciar. Entonces, eh, vamos a, mm, ay, no quiero ratito, ya. El contenido va a ser, primero vamos a hacer lo que es obstrucción intestinal, ¿no? Esto se presenta como algo que recurre mucho a emergencia, ¿no? Tanto niños como adultos, cuando hay una obstrucción intestinal, viene con distensión, con vómitos, a veces biliares, alcaloideos, y bueno, y es una emergencia que ustedes tienen que saber diagnosticar y nosotros vamos a ver qué es lo que pasó, qué alteraciones estructurales se presentaron en estos casitos, ¿no? Lo segundo va a ser enfermedad isquémica, también una patología también de urgencia, a veces, muchas veces en los hospitales, ¿no? Porque cuando hay una isquemia, el tejido se puede necrosar, lógicamente, entonces puede perforarse, el diagnóstico es rápido para el tratamiento eh, importante inmediato. Podemos hacer malabsorción y diarrea. La diarrea es una diarrea, pues se sabe que es aumento de la cantidad, de frecuencia y flujo de heces, ¿no? Y la mala absorción son cuando no se absorbe algunos nutrientes, ya sea pues por un defecto o hay algo que altera esa absorción. Haremos también las infecciosas y parasitarias, entre ellas la tuberculosis, y vamos a hacer también, ay, acá, ajá, un ratito. Y bueno, y la inflamatoria, y por último, vamos a hacer ya, los pólipos y las neoplasias. Bueno, la atresia intestinal se presenta pues en los niñitos, unos niñitos que llegan a emergencia, que las madres lo traen, como este niñito que está llorón, con la barriguita bastante distendida, está pues como incluso vienen a veces con vómitos biliares, si la obstrucción es un poco arriba, o vómitos fecaloideos cuando la obstrucción es mucho más abajo. ¿Ya? Entonces, esta es una importante, es hacer el diagnóstico, sobre todo en recién nacidos. La causa principal de atresia es porque no hay una irrigación donde la vida intrauterina, no hay, ay, no, disculpe, no hay una irrigación de la vía intrauterina, entonces hay un segmento de intestino que se va a necrosar, se va a fibrosar. Esa es una vía. La otra vía es falta de vacuolización. Saben que en el periodo embrionario el tubo digestivo es sólido, sólido, y se va formando una vacuola, una burbuja que va avanzando, avanzando, y que en un determinado momento o alguna patología no avanza, entonces nos da la atresia. La atresia es distinta que estenosis. La estenosis es solamente un estrechamiento, pero hay pasaje todavía, hay, aunque sea poco, pero hay una luz, ¿no? En cambio, en la atresia hay un stop, es una oclusión, ¿no? Del lumen intestinal. Tiene síntomas de obstrucción, la incidencia es 1 entre 1000 nacidos vivos. La atresia, pues, más frecuente, yeyuno, ilion, también en duodeno, pero la de colon es mucho menos frecuente. Las atresias múltiples se presentan un 10% y muchas de estas atresias están asociadas a síndrome de Down en un 25%. Acá en este caso vemos nosotros, esta es una atresia del
el duodeno. Este es esófago, este es estómago, ¿no? Y el duodeno. Ustedes están viendo acá la parte proximal del duodeno, está bastante distendido, acá hay un stop y acá está, ¿no? La parte más distal que está más pequeñita, ¿no? Y esto con una placa radiográfica pueden ustedes diagnosticarlo tempranamente para que el cirujano pueda intervenir y operar a este chiquito y que no haya pues profanación, necrosis, ¿no? Y acá ven el signo de la doble burbuja. Acá está uno y la doble burbuja. ¿Ya? Racho. Estas atresias pueden ser, mira, acá vemos este casito de un niñito que entró a necropsia, lastimosamente, ¿no? Su evolución no fue buena, y vemos un segmento de intestino bastante distendido, y acá está el stop, acá está la atresia, y está lleno de meconio. Estos niñitos nacen pues con polihidramnios, ¿no? Y bueno, estas atresias pueden ser de varios tipos, ¿no? Acá estamos viendo. Ay, caramba, acá está acá hay un segmento. mm, ay, qué pena que no se ve bien acá. Bueno, acá hay un segmento que está fibrosado, ¿no? Está fibrosado, un segmento tipo uno cuando hay solamente un stop, ¿no? Un stop, como en acá es tipo uno tipo uno. Tipo 2 cuando hay un tejido fibroso, que comunica la parte proximal con la distal. Tipo 3 es 3A, que es como una B, tipo 4 que le llamamos como árbol, 3B como algo de árbol de Navidad, y múltiples atresias que es lo menos frecuente, que son, aquí hay un stop, acá hay tejido fibroso, acá hay otro tejido fibroso, ¿no? Entonces, esos son los tipos de atresia, ¿ya? En la otra patología que vamos a ver es el vólvulo, ¿no? El vólvulo es una rotación completa de una asa intestinal sobre su meso. Entonces se volvula provocando obstrucción e infarto. Es más frecuente, no se olviden, en el sigmoides. Le sigue en frecuencia el ciego, el intestino delgado, el estómago y muy raro es en el colon transverso. La oclusión completa de los vasos provoca pues una necrosis tipo transmural de toda la pared, ¿no? Y en el lapso de 1 o 4 días, las bacterias que están en el intestino producen una gangrena que a veces llega a la perforación y esto condiciona una peritonitis o sepsis, ¿no? En niños, el vómulo más frecuente más bien es en intestino delgado. En niños, pues también es una urgencia. Acá ven ustedes un paciente que ha acudido a emergencia con este abdomen bastante distendido, balonado, por producto de el vólvulo intestinal, ¿no? Generalmente los vólvulos se presentan pues cuando el paciente ha sido operado, hacen bridas, y hay una herniación, el intestino se mete, se introduce, ¿no? Aquí la pinza, ve, aquí la pincita, se introduce y se produce un vólvulo, ¿no? Un vólvulo. Aquí, estas son las bridas que se presentan cuando hay paciente operado y son las causas, pues, del vólvulo. Vamos a hacer también la infarto, ¿no? No sé cómo sacar esto de acá. Ahí está ya. La enfermedad isquémica intestinal, ¿no? La enfermedad isquémica es cuando la sangre no llega al intestino, ¿no? Lo cual nos va a producir pues una hipoperfusión o un infarto. La mayoría el intestino, para recordar el intestino, es irrigado pues por las arterias, principalmente la mesentérica inferior, que irriga todo el intestino posterior. Aquí está
todo el intestino posterior, la mesentérica media, ¿no? La mesentérica superior, que irriga todo el intestino medio, ¿no? ¿Ya? Eso es las dos. Estas van a hacer que se armen arcos de vasos sanguíneos que irrigan muy bien todo el intestino, el cual es necesario, pues, para poder eh, funcionar adecuadamente. Los tipos de infarto, ¿no? Que es por oclusión de un vaso mayor, un vaso grande. Los tipos de infarto puede ser mucosa, puede ser un infarto mural de la mucosa y su mucosa normal, o transmural, que es toda la pared. La mucosa, cuando es infarto de la mucosa, se presenta sobre todo en el shock hipovolémico. Los pacientes que tienen una hemorragia, un shock, ¿no? Por una hemorragia súbita, o que tienen también problemas cardíacos, que hacen una hipotensión, hipoperfusión, entonces pueden hacer un infarto de la mucosa. El infarto mural de mucosa y el transmural sí generalmente es por un vaso grande. No sé cómo es, primera vez que uso Canva. Y salimos de pantalla completa. Bueno, voy a salir en modo de pantalla completa mejor. Ya. Para reenviar para ti. Mm, ah, ya. Vamos a ver acá. Entonces, pues acá estamos, ¿ya? Estamos aquí, aquí, acá está y acá, ¿no? Acá está. Y los vasos. Este es, acá vamos a seguir. Ya. Entonces, acá vamos a ver. Hay primero la lesión se produce por dos eventos. La primera es por una hipoxia, ¿no? Pero la segunda es por la reperfusión, o sea, vuelve la sangre al perfundirse y al reperfundirse la sangre produce más lesión, produce inflamación, además que vienen las bacterias, entonces la reperfusión es mucho más dañina, ¿no? Acá vemos el intestino abierto y estamos viendo pues cómo la mucosa está pues perémica, está rojiza, está pues con una inflamación, una necrosis de la mucosa. Y esto se presenta sobre todo cuando hay un choque hipovolémico, ¿no? Y acá estamos viendo nosotros la mucosa, no sé, bueno, la mucosa, no sé cómo sacar esto, salir de full, presencia guindo. Bueno, acá estamos viendo cómo la mucosa se ha necrosado, pero solamente la mucosa. Y aquí a nivel de los vasos están congestionados y la muscular está conservada y congestionados. Eh, este es cuando hay el shock. Este más bien es cuando hay por ejemplo, un infarto cuando es de un vaso más grande. Y acá podemos distinguir intestinos que están más o menos conservados y estos que sean hemorrágicos, necróticos, ¿no? Entonces, este generalmente es transmural. ¿Ya? La lesión se inicia con la hipoxia, la perfusión, la hipotensión o la hipoxia afectará principalmente a la flexura esplénica y el colon sigmoides y el recto. El colon es la localización más frecuente de infarto transmural, donde hay necrosis coagulativa y lo que va a hacer en 1 o 4 días va a ser hemorragia y perforación. La clínica puede ser un dolor de fosa ilíaca izquierda, heces sanguinolentas y diarrea con moco. Esta es la macroscopía, ¿no?
Y esta es la microscopía, donde ya no vemos que solamente la mucosa es la mucosa, sino también la mucosa, la submucosa, está necrosada, hay hemorragia y hay un infiltrado inflamatorio dando una enteritis, ¿no? Necrotizante. ¿Ya? ¿Ah? Vamos a hacer también ahorita lo que es diarrea, ¿no? La diarrea y la mala absorción. La diarrea y mala absorción, ¿no? Diarrea sabe que es aumento pues del flujo de heces, ¿no? La diarrea pues es secretora, se caracteriza por heces isotónicas y persiste durante el ayuno, ¿ya? Persiste. En cambio, la diarrea osmótica es la que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que no tenemos la enzima lactosa, ¿no? Como ocurre por deficiencia de lactosa. Y se debe pues a que fuerzas osmóticas ejercidas por sustancias no absorbidas hace que los solutos luminales aumenten. Entonces el líquido diarreico tiene menos de 50 micromoles. Es más concentrado que el plasma y en condición disminuye con el ayuno, ¿no? O sea, dejan de tomar la leche con lactosa y puede volver a ser normal. La diarrea por mala absorción es cuando uno come, por ejemplo, el gluten o cosas que no, que le produce pues mala absorción, que impiden que los enterocitos, ¿no? Puedan absorberlo y entonces esto que va a producir una esteatorrea, y esto se alivia con el ayuno, quitándole el condicionante. La diarrea seductiva se debe a una enfermedad inflamatoria, es la más frecuente, o una shigalosis, o una salmonelosis, ¿no? Esa es la que nos puede dar una diarrea exudativa, en la cual hay bastante detritos polimorfonucleares, ¿no? En los niñitos que llegan al hospital del niño, ahí mismo les hacemos estudio a ver cómo es la diarrea, a ver, es sanguinolenta, tiene piocitos, no tiene piocitos, y ya podemos decir pues que esta es Y aquí estamos viendo las causas de malabsorción y diarrea. Acá vamos a ver los procesos que se presentan en las distintas enfermedades, ¿no? En la enfermedad celíaca, por ejemplo, la enfermedad que vamos a revisar enfermedad celíaca, de aquí vamos a revisar también A-beta lipoproteinemia y fibrosis quística también vamos a revisar. Bueno, en la enfermedad celíaca, el proceso alterado es a nivel de la digestión terminal, ¿no? O también en el transporte transepitelial. Aquí se da la alteración y lo que va a condicionar la diarrea. El sprue tropical es casi lo mismo, ¿no? El sprue tropical también tiene alterado esos procesos. La fibrosis quística más bien tiene alterado este proceso de digestión intraluminar, ¿no? Vamos a ver ahora por qué se altera ese proceso de digestión, ¿no? eh, Mala absorción, bueno, de aquí vamos a ver también la A-beta lipoproteinemia, que también vamos a revisar, es una enfermedad que no es tan común, pero hay una alteración de los procesos de transporte, ¿no? De transporte, no se olviden, ¿ya? De transporte. Entonces, enfermedad celíaca, alteración proceso digestivo terminal y transporte epitelial, la fibrosis quística intraluminal, la A-beta lipoproteinemia, este de acá es transporte, ¿no? Y después, bueno, ya la gastroenteritis, la bacteria, la parasitosis y la enfermedad inflamatoria intestinal, pues la enfermedad inflamatoria intestinal tiene todos estos procesos, ¿no? Y así. Fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva que provoca acumulación del moco espeso, pegajoso en los pulmones, en el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo, ¿no? ¿Ya?
Esto se produce porque hay una mutación en el gen, ¿no? Regulador de la conductasa membrana transepitelial que está en el cromosoma 7. ¿Qué hace esta mutación? Va a alterar el transporte de cloro y esta alteración determina una reabsorción elevada de sodio y agua, lo que da lugar pues a esta secreción espesa. Aquí está, una secreción espesa. Entonces los pacientes pues tienden a tener procesos respiratorios crónicos, ¿no? Un moco espeso, también alteran el tubo digestivo, el hígado, glándulas, conductos deferentes, senos paranasales y en todo, ¿no? Entonces, además, fibrosis quística eh, tiene, pues, como les dije, afecta varios órganos, ¿no? Dando lugar a aparato respiratorio, bronquiectasias, infecciones también a repetición, puede haber neumotoras, hemoptisis, fallo respiratorio y a nivel intestinal, ileomeconial en los niñitos, insuficiencia pancreática, también puede dar síndrome de obstrucción intestinal distal, estreñimiento, prolapso, ¿no? Invaginación intestinal, barro biliar, litiasis, cirrosis biliar e incluso llegar al cáncer colorectal. Bueno, el aparato reproductor, hay agenesia y a nivel metabólico, diabetes relacionada a fibrosis quística y osteoporosis, ¿ya? La enfermedad celíaca también es un problema, también que nos va a dar problemas de mala absorción, ¿no? La enfermedad celíaca es una patología inflamatoria, inmunológica, causada por una respuesta de hipersensibilidad del gluten. Los pacientes que comen gluten y cereales van a tener una respuesta de hipersensibilidad. Estos sujetos son genéticamente predispuestos. Son sujetos que son portadores del gen HL2Q2 y del HLDQ8. La incidencia global a nivel mundial es 1 en 100. Cualquier grupo etario puede presentarlo, pero tiene dos picos marcados. En niñitos menores de 2 años y en adultos jóvenes 20 a 30 años. Esos son los picos de incidencia. Los adultos de 30 a 60 años pueden ser también a veces asintomáticos o presentar una diarrea crónica. Pueden presentar distensión abdominal, cansancio, y en niños, estos chiquitos, de menos de 2 años, lo que le llama la atención al pediatra es que hay un fracaso en el crecimiento. No crecen, no crecen. Hay pérdida de peso y debilidad muscular. Va al gastroenterólogo y el gastroenterólogo dice, no, este chiquito probablemente tenga enfermedad celíaca, entonces hace una biopsia. La biopsia que el gastroenterólogo hace es a nivel de duodeno y ayuno, donde ahí podemos nosotros, los patólogos, ver las alteraciones de esta enfermedad celíaca. La mayor parte de afección es en el bulbo y también puede ser la segunda porción del duodeno. Y vamos a ver aquí, ¿no? El gluten, que por enzimas se va a degradar, hace péptidos aminoácidos, la gliadina. Esta gliadina, ¿no? Va a ser diamidada por por la transglutamis tisular, ¿no? Esta se presenta en el AP y los pacientes que tienen ahí mismo al DQ2 o al DQ8. Y a su vez presenta linfocitos T que produce pues interferón gamma y produce pues una reacción inflamatoria, ¿no? También esta gliadina va a hacer que se estimule las interleuquina 15 y va a hacer que eh, que prolifere o que haya infiltrado inflamatorio linfocitos T. Y también va a haber el factor humoral, ¿no? El factor humoral
donde se va a formar, pues, antigliadina, anti enzima transglutaminasa tisular, ¿no? Y antiendomicio. 3 anti, ¿no? Y histológicamente vamos a ver que hay una pérdida de vellosidad. Aquí, por ejemplo, aquí ya no veo vellosidad. ¿Y qué vamos a ver más bien? Aquí vamos, hay una, más bien, hay un elongamiento, ¿no? Elongamiento de los pliegues, ¿no? Aquí está vellosidades y grados de atrofia, y las criptas más bien, estas criptas están hiperplásicas, ¿no? Este es el normal, ve la vellosidad del duodeno con su mucosa anchapestriada, vemos acá las criptas, y acá este es lo patológico. Estamos viendo atrofia de vellosidades y unas criptas grandes, elongadas, y sobre todo el severo infiltrado inflamatorio, linfocitario y de células plasmáticas, ¿no? Plasmáticas. Ven todo el infiltrado, ¿ya? Es enfermedad celíaca. Esta también es una enfermedad que produce una falta de una mala absorción, ¿no? Es una enfermedad, la A-beta lipoproteinemia. Es una enfermedad autosómica recesiva y una incidencia en 1 en 100.000. Aquí vamos a ver, estos enterocitos son normales, pero acá, estos enterocitos de acá son incapaces de ensamblar y secretar las lipoproteínas. Entonces las lipoproteínas se quedan acá en el citoplasma, dando esta histología de tejido graso, gotas grasas en el citoplasma de estos enterocitos. Ven ustedes, comparen acá y comparen acá. Entonces, la mutación, la mutación de la proteína es mutación de proteína microsómica de transferencia de triglicérico. Microsómica de transferencia de triglicérico. Esa es la proteína la que hay mutación. Eh, entonces, vamos, los niñitos vienen con diarrea y principalmente esteatorrea. En el examen que hacen de heces, las heces son medias grasosas, ¿no? Esteatorrea. Hay también fracaso en crecimiento y déficit de vitaminas. Le hacemos una coloración de rojo de oleoso y nos sale que está lleno. Esto de aquí es positivo para esa coloración de rojo de oleoso. Ahora vamos a hacer la tercera parte, lo que corresponde a enteritis infecciosa y parasitaria. Ya ustedes han estudiado bastante los parásitos, ¿no? En el curso de microbiología. Y bueno, acá solamente para recordarles un poco que eso también afectan el tubo digestivo y con una frecuencia más o menos elevada, porque estamos en un país en de desarrollo, donde después la contaminación del agua, los parques, los jardines, ¿no? Está pues contaminada y podemos ingerir los huevos o a veces las larvas de estos, ¿no? La entamoeba histolítica da una colitis mediana que produce una reacción inflamatoria severa en el colon, principalmente ciego, colon derecho, ¿ya? En el ciego y colon derecho. Y se producen unas ulceraciones y las cuales tienen en forma de botella. La úlcera es chiquitita, pero por debajo de la pared tiene como el cuerpo de la botella, se extiende lateralmente, ¿no? Estas úlceras son mal definidas, aquí estamos viendo, y tienen un material necrótico exudativo en la superficie. En las biopsias vamos a ver, aquí estamos los enterocitos, ¿no? Los enterocitos, esta es la parte superficial, y este donde yo pongo la flecha esta verde, acá, estas son las amebas. Estas que son grandes, pueden medir 60 a 40 nanomicras, tiene citoplasma vacuolado, un núcleo central, y esta de acá, por ejemplo, ahí está fagocitando un hematín, ¿no?
hay eritrofagocitosis. El cuadro es dolor abdominal, diarrea sanguinolenta y pérdida de peso. ¿Ya? La otra, para la enfermedad parasitaria, es trangiloidiasis. Es ocasionada por los pterogiroides corales. Las larvas penetran por la piel, no camina sin zapatos, ¿no? Sobre todo en los sitios pues, que hay tanta contaminación. Estos pasan a los pulmones y a los intestinos. Este es el único gusano que produce autoinfección, ¿no? No necesitan de, de crecer fuera del ser humano, sino dentro del mismo humano va a tener aquí, como aquí, huevos, van a tener larvas, van a tener parásitos adultos. Por eso es que esta enfermedad puede durar así, ¿no? Durar un poco más de tiempo, ¿no? Pero si el paciente pues es inmunodeficiente o está tomando corticoides, esto a veces hace una esteroidosis más severa, ¿no? Y también igualito sacan una biopsia y podemos encontrar, el diagnóstico se hace pues encontrando estos elementos aquí en las criptas y debajo en la lámina propia vamos a ver por el infiltrado linfoplasmocitario y eosinófilos, ¿no? Y eosinófilos, ¿no? Propios de las enfermedades, pues, eh, parasitarias, presencia de eosinófilos. Le traje aquí, este es un casito de una señora que llegó a mi hospital del niño trayendo esto, y yo no lo conocía. ¿Qué es esto? Dije yo, ¿no? ¿Qué es esto? No es la tenia solio, no es la tenia saginata, ¿qué es? Este es el Diphyllobotrium latum. Ella tomaba hierbas para eliminar pues, los parásitos, ¿no? Y comenzó a eliminar así un pedazo, otro pedazo, hasta que después eliminó esto largo. Ahí se asustó, lo guardó y me lo trajo para que lo examinara, ¿no? Entonces, este es de Phyllobothrum latum, que es, es el parásito del pescado, ¿no? Le pregunté a la señora, ¿usted come ceviche? Ay, sí, doctora, yo como ceviche, me encanta el ceviche. Y el pescado fresco, sí, de pescado fresco recién salidito, ¿no? Entonces, una recomendación, ¿no? El pescado, para que no sea contaminante de estos gusanitos, tendría que ser, pues, congelado congelado, ahí ya te inactivan, ¿no? Entonces ya no nos va a dar esta parasitosis que es el Diflurobotium latum. Este Diflurobotium latum puede vivir largo tiempo en la luz intestinal. No produce lesiones, no produce así, no, él está parasitando, viviendo pues del humano, ¿no? Quita sus nutrientes, pero puede estar largo tiempo, ¿no? La yarda lambia es otro parásito que nos va a producir, pues, es una contaminación a través del agua o de alimentos. Esta giardia es resistente al cloro. Entonces, ustedes imaginen, si el agua tiene cloro y la giardia es resistente, entonces fácilmente nos contaminamos de la giardiasis, ¿no? Pues el agua hay que hervirla mejor, ¿no? Así es, no tomarla así de los caños, ¿no? La clínica es chiquitos que vienen al hospital, diarrea acuosa, ¿no? Le hacen su biopsia, generalmente también duodeno, ¿no? Le hacen la biopsia y encontramos pues que las vellosidades están conservadas. Miren acá, está conservada, acá la vellosidad, y la giardia es estas hojitas que están acá en la superficie, ahí está, esa es la giardia. Son trofozoitos en forma de pera, con dos núcleos de igual tamaño, que no invaden el tejido, pero que sí provocan una respuesta inflamatoria. Vemos acá eosinófilos, este que tiene citoplasma más rojo, linfocitos, plasmáticas, ¿no? Y acá igualmente, ¿ya? Entonces, el patólogo le dice al gastroenterólogo y le dan su tratamiento adecuado, ya que le hicimos el diagnóstico. Y esta es la patología que
la cual hasta ahorita somos nosotros, pues, el país el segundo país, primer país que en Latinoamérica que somos, eh, eh, tenemos bastante tuberculosis. Pero para decir tuberculosis intestinal tenemos que descartar la pulmonar, ¿no? Coexisten, coexisten en un 25% con la pulmonar. La localización más frecuente en el tubo digestivo es a nivel de ilio y ciego. ¿Por qué? Porque ahí en el hilo y ciego hay mayor remanente, éxtasis, se queda un poco ahí la sangre, se queda. Y además tenemos las placas de Pelle, los linfocitos, y eso hace pues que esos sitios sean pues asiento más de tuberculosis intestinal, ¿no? Eh, la pared se afecta desde la mucosa, ¿no? Comienza principalmente, acá está la mucosa puede ulcerar y puede comprometer en la pared, formando granulomas. Estos granulomas que tienen necrosis gaseosa, ¿no? Células gigantes multinucleadas, corona de linfocitos y las células epitelioides. Todo este es el granuloma tuberculoso. Este granuloma tuberculoso puede evolucionar y puede dar una peritonitis. Las formas de tuberculosis son ulcerativa, cuando está previamente en la ileal, hiperplásica, cuando está en la región cecal, y bueno, también puede ser mixta. Las úlceras realmente son anulares, o sea, anular quiere decir en toda la mucosa, alrededor de toda la mucosa, bordes irregulares, geográficos, ¿no? Y bueno, cuando esto ya tiene cronicidad, podemos encontrar a veces hasta fibrosis. Otra forma infecciosa es la colitis pseudomembranosa. Cuando yo ingresé al hospital del niño, en mis necropsias, encontraba a estos chiquitos que tenían colitis pseudomembranosa. ¿Por qué? Niñitos que venían con una enterocolitis viral y le dábamos mucho antibiótico. ¿Qué hacía el antibiótico? Barre la flora, la microbiota de intestino, la barre, pero el clostridio no le hace nada. Y más bien entonces se vuelve patógeno, agresivo y hace la colitis pseudomembranosa, ¿no? Bueno, esta colitis, aquí estamos viendo abierto el intestino por el borde antimesentérico, vemos estas membranas, este exudado membranoso que está ah, adherido y cuando uno lo saca, pues produce un sangrado, ¿no? Así rojizo, una cosa eritematosa, ¿no? Entonces, esta es la macroscopía y esta es la microscopía. Bueno, sigamos con esta parte de acá. Se presentan mayores de personas de 65 años, ¿no? Y los que tienen pues supresión de ácido gástrico, alimentación enteral, los que tienen esto, alimentación enteral, enfermedades graves como inmunosupresión, también la enfermedad inflamatoria intestinal también puede ser una complicación por la membranosa. Y como les dije, el uso de antibióticos que hace que destruya la flora intestinal, entonces prolifera aquí el clostridio difícil, ¿no? Ya que es resistente a la mayoría de antibióticos, coloniza y este produce toxinas y la diarrea y una colitis. Este clostridio posee una gama de factores de virulencia. Las más importantes son las toxinas A y B. La ¿Qué hace? Aumenta la permeabilidad epitelial y apoptosis y diarrea. La B, ¿qué hace? Formación de poros dentro de la membrana endosomal mediante inserción del dominio de traslocación, libera el contenido endosómico al citosol y tiene un efecto citopático. Entonces, no se olvide, la B tiene un efecto citopático, mientras que la A tiene más bien permeabilidad y apoptosis. ¿Ya? Y acá a la histología vemos, acá está la pared, y esta es la
membrana, la pseudomembrana, que está constituida por detritus celulares, ¿no? Por también, ahí están los polimorfonucleares, los neutrófilos están, eh, hay carioretis, litis, ¿no? Destrucción. Y acá está la mucosa que está bastante eritematosa, ¿no? Eritematosa, congestiva, ¿ya? Ahora vamos a ver la enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal comprende dos enfermedades, dos patologías principales, enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿no? Aquí se dan dos procesos, ¿no? Que estimulan, el proceso es inmunológico y también es la microbiota, la flora intestinal. Estas dos son las que están comprometidos y nos van a hacer estas enfermedades. Entonces, es inmunológico porque hay una respuesta inadecuada ¿no? Inadecuada, y la microbiota también está alterada y nos va a dar pues cualquiera de estas dos enfermedades, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Eh, Acá estamos viendo nosotros la colitis ulcerativa. Están viendo usted aquí colon, 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 colon. Seguido, 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 seguido. En cambio, la enfermedad de Crohn es en parches y afecta más este lado del ciego, ciego, ilion, ciego. Acá estamos viendo también una parte de colon, acá el ángulo esplénico, ¿no? Entonces, este es en parches. En cambio, la colitis ulcerativa ulcerosa es continua. La epidemia adolescente o adulto joven de raza blanca es que nace y tiene un factor genético. Es más frecuente en Norteamérica, pero ahora también se ha visto ya en África, Asia, acá en el Perú también. Entonces, tenemos pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Y la patogenia es esta, pues, ¿no? Respuesta inmunitaria anómalo de la mucosa y la composición alterada de la flora. Se ha visto que hay una predisposición genética, ¿no? Los gemelos monocigóticos, ¿no? 50% tienen enfermedad de Crohn. En cambio, colitis ulcerativa solamente el 16%. O sea, pues que enfermedad de Crohn son más sensibles, estos ¿no? Tienen 50%. Y se han identificado hasta 160 genes asociados, ¿no? Algunos de ellos también están asociados a respuestas a micobacterias, tuberculosis y bacterias leprae. Hablemos de la enfermedad de Crohn y después hablamos de colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria recurrente, compleja. Recurrente porque el paciente viene enfermo y después aparenta un estadio de inactividad. Otra vez viene y otra vez, igual que la colitis ulcerativa, ¿no? Recurrente, recurrente y etiología compleja. eh, es señalada como una condición autoinmune desarrollada en individuos genéticamente susceptibles, desencadenados por factores ambientales que alteran la barrera de la mucosa y la flora intestinal, ocasionando una respuesta inmune intestinal anómala, ¿no? Puede comprometer cualquier sector del intestino, desde la boca hasta el ano, aunque el compromiso mayor es a nivel del ilio terminal y colon, como lo vimos pues acá está, ¿no? Ilion terminal y colon, ¿no es cierto? Y colon. Se observa en todo el mundo, pero más frecuente en países desarrollados occidentales. Se presenta a cualquier edad, pero también tiene dos picos, ¿no? Eh, Entre la segunda y la tercera década, ¿no? Ligeramente más frecuente en mujeres, la prevalencia global en habitantes es de 105 en 100.000 habitantes. Afecta a cualquier grupo etario, pero su pico es en la segunda y tercera. Tiene picos, dos picos, ¿no? Segunda y tercera, y también entre 60 y 80 años, ¿no?
Y acá estamos viendo el 40% compromete intestino delgado, 30% ambos intestinos y 30% solo colon. Ahí, a la histología se encuentran tres cosas principales, ¿no? Granulomas no caseificantes. ¿Se acuerdan? En la tuberculosis es granulomas caseificantes. Acá no, acá son granulomas no caseificantes. El compromiso es transmural, desde la mucosa hasta la serosa. Y la complicación es que hace fístulas y fisuras. La lesión es en parche, no es continua, zonas comprometidas como zonas normales. Y acá vemos, acá están los pliegues conservados, acá los pliegues conservados, y acá está la zona, ¿no? Que vemos un engrosamiento de la pared, porque como esto es recurrente, va a haber aumento de incluso de grasa y fibrosis en esta zona de la pared. Vamos a ver estas lesiones que comprometen pues toda la pared, ¿no? Y acá está. Granulomas, aquí estamos los granulomas, miren, ¿no? Por debajo de la serosa, puede ser el granuloma mucosa, granulomas en la muscular y en la zona. Pues es transmural, ¿no? Transmural. Aquí vemos esos infiltrados azules, ¿no? Y aumento de la grasa, como le dije, aumento de la grasa y poquito viendo a mayor aumento, vemos estos granulomas constituidos por células epitelioides, células gigantes multinucleadas, otro granuloma, acá hay otro granuloma, células gigantes multinucleadas, pero no vemos la necrosis gaseosa, ¿no? Como en la tuberculosis, que ahí sí se ve la necrosis gaseosa, ¿ya? La colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria de causa tan poco conocida, ¿no? Es autoinmune, se compromete una región distal y progresa proximal. Se comienza aquí, en la parte distal y se va hasta lo proximal. Es continua, ya continua. El gastroenterólogo entra con un colonoscopio y ve la lesión que va desde el recto ano hasta arriba, ¿no? Y después ya viene una zona sana, pero a veces puede ser también todo el colon y dando una lesión, una pancolitis, ¿no? Bueno, entonces, si bien es una enfermedad realmente frecuente en Norteamérica y norte de Europa, su incidencia en América es menor, así como regiones de todo el mundo. La lesión se inicia en el recto y se extiende en forma retrógrada, va extendiendo, llegando a comprometer todo el colon, dando una pancolitis. No se encuentra saltos, o sea, no hay lesión y sana, como el Crohn. Aquí es continua. Hay focos de regeneración, ¿no? Dando elevaciones, como este es recurrente, actividad y no actividad. Entonces, hay zonas que se regeneran dando unos pseudopólipos o dando unas puentes, ¿no? Y en el caso extremo de compromiso de la pared, degenera en un megacolon tóxico. A la histología no vamos a ver granulomas, lo que vamos a ver abscesos crípticos, vamos a ver úlceras, vamos a ver fibrosis y pseudopólipos también, puede virar a displasia y hasta un carcinoma. Acá está la colitis ulcerativa, ¿no? Aquí estamos, ¿ve? Forma puentes, unos pseudopólipos, y acá también igualito, estos pseudopólipos, a unos puentes, ¿no? Que presentan, ¿ya? Y a la histología, vamos a ver acá, la mucosa intestinal aquí, y acá está la lesión, ¿no? Ulcerativa, úlcera es pérdida de la mucosa, ¿no? Perdí la mucosa, acá estamos viendo, las células caliciformes también, estas van desapareciendo, disminuyen estas células caliciformes, hay infiltrado linfoplasmocitario, también en la fase activa hay polimorfonucleares, hay esto en la cripta, polimorfonucleares, lo cual se conoce como criptitis, criptitis.
¿no? Y acá elementos de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, criptitis, las, las criptas se ramifican también, se ramifican. Esta es una activa, activa y activa, ¿no? Así es, ¿ya? Acá también, miren ustedes, aquí, por ejemplo, acá hay una colitis ulcerativa, ¿no? Pero con un indicio de hacia una neoplasia. Ustedes están viendo acá acá hay una que quiere ramificarse, el infiltrado linfoplasmocitario, acá hay unos polimorfos nucleares, quiere dar una criptitis, y acá estamos viendo ya que las células ya no son una capa, sino ya estamos viendo varias capas de células. Es un indicio de displasia y que puede ir al cáncer. Ven ustedes acá también con aumento del número de mitosis, entonces una displasia que puede ser leve, severa y puede ir hacia un cáncer. ¿Ya? Y este pues un cuadrito resumen donde vemos la diferencia que está en su libro de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿no? La enfermedad de Crohn, ilio, ¿no? Y colon. Colitis ulcerativa, solo colon, ¿no? Compromiso rectal, algunas veces, compromiso rectal siempre. Distribución, hay lesión, esta es difusa y esta es lesiones sí o no hay, ¿no? Bueno, acá también la pared en el colon es más gruesa y en colitis ulcerativa es delgadita, ¿no? La inflamación es transmural, toda la pared, y aquí la lesión es en la mucosa y la submucosa, ¿no? Los pólipos se ven más en la colitis ulcerativa, menos moderado en los pseudopólipos en la enfermedad de Crohn. Las úlceras son superficiales en la colitis ulcerativa, ¿no? Y un poco más profundas en la Crohn, ¿no? El infiltrado linfoide en Crohn es marcado, mientras que es moderado en la colitis. Y así, ¿no? Las fístulas se presentan como complicación en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerativa no hay fístulas, ¿no? Después, ¿qué más hay aquí? Megacolon tóxico. Megacolon tóxico nos va a dar la colitis ulcerativa, ¿ya? La recurrencia después de cirugía no ulcerativa y es común en la enfermedad de Crohn, ¿no? Importante acá son los granulomas. En la enfermedad de Crohn son los granulomas. Mientras que la colitis ulcerativa no, aquí son las úlceras. La diverticulitis, ¿por qué lo puse? Porque produce no, diverticulosis, ¿por qué? Porque estos divertículos van a una complicación diverticulitis, que es un cuadro también, ¿no? Agudo, ¿no? Entonces, esta diverticulosis más frecuente es en el colon sigmoides. Vemos acá el colon con sus tenias, acá están sus tenias, y al costado de las tenias ven esas estructuras, esos son los divertículos, ¿no? Estos divertículos eh, se presentan más en colon sigmoides, en adultos mayores 60, pacientes que tienen una dieta baja en fibras, y cuando esto se inflama, da un cuadro de verticulitis, ¿no? Eh, Tiende pues a desarrollarse cuando hay una presión ultraluminal en el colon sigmoides, ¿no? En la luz hay colon y aquí está, ve los orificios de los divertículos, de estas como tetitas que ven ustedes, ¿no? Y aumento también de la grasa perintestinal, ¿no? Los divertículos pueden ser de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Estos tienen una mucosa, aquí está el divertículo, miren este saquito, y tienen acá una mucosa aplanada, atrófica, una submucosa más tenue, y la muscular no se ve, casi está ausente, ¿no? Acá ven, acá sí mucosa, acá hay inflamación, acá en la mucosa menos, su mucosa casi no, y la capa muscular disminuida
o ausente, ¿no? Y cuando hay inflamación, va a haber inflamatorio, agudo, polimorfo nucleares, y es un riesgo para los pacientes. Ahora vamos a estudiar la patología correspondiente a pólipos y neoplasias, ¿no? Los pólipos son formaciones de la mucosa que crecen hacia la luz y pueden ser inflamatorios o amartomatosos. Estos son pólipos no neoplásticos, ¿no? Son no neoplásticos, ¿no? Los pólipos inflamatorios, un pólipo no neoplásico de origen reparativo, puede ser hiperplásico o también metaplásico. Realmente son pequeños, únicos. Hay pólipos desde mucosa gástrica, duodenal, intestino delgado, ¿no? E intestino grueso. Acá vamos a hablar ahorita del pólipo inflamatorio de intestino delgado. Son sésiles, pediculados y presentan una hiperplasia foviolar, ¿no? Y las criptas dilatadas, las criptas están dilatadas, ¿no? Entonces acá vemos el pólipo, una colonoscopía, y acá están los pólipos a la histología. Los pólipos amartomatosos son sésiles, elevados, naturaleza amartomatosa. Pueden ser únicos, no hay problema, pero si son sindrómicos, están asociados a un síndrome de poliposis juvenil, donde hay entre 3 a un poco menos de 100 pólipos. Y que eso sí estos sí pueden ir a hacer cambios displásticos, ¿no? La mayoría se presenta en menores de 5 años, el tamaño de 1 centímetro, predomina eh, en el recto, seguido colonizoides. Son niñitos, en el hospital el niño llega y la mamá dice, mi hijito botó esto, ¿no? Esto, así, esto de acá, plum, ahí como son pediculaditos, se tuerce el pedículo y plum, cae. La mamá trae su fragmento de tejido, ¿no? Botó esto, y bueno, el gastroenterólogo, el pediatra hace su estudio colonoscopia y encuentra pues que no hay más, hay uno u otro, dos, pues, y si es una poliposis juvenil sindrómica, encuentra un poco más, ¿no? Probablemente menos de 100, ¿no? Cuenta 3, 30, 100, ¿ya? Predominan el recto con los sigmoides, pueden prolapsar y pueden producir sangrado, ¿no? Esta parte superior, superficial, puede ulcerarse y dar una respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Ya? Y los pólipos del síndrome de Peutz-Jeghers. Vean ustedes este paciente, vean ustedes, no se olviden, ¿no? Estos pacientes Peutz-Jeghers tienen la piel, tienen estas lesiones hiperpigmentadas, ¿no? Son lesiones amartomatosas múltiples del tubo digestivo asociadas a pigmentación melánica de la piel y de las mucosas, ¿no? Cuando vean ustedes ya tienen que tener ojo clínico. Yo veo a una pacientita en el hospital del niño, chiquita, con cuello al lado, que no crece, un Turner, ¿no? Turner. Ustedes también van a ver un paciente, esta paciente tiene esto, de aquí está pigmentación melánica. Posiblemente tengan poliposis de Peutz-Jeghers, ¿no? Es una enfermedad rara, autosómica dominante, se manifiesta realmente alrededor de los 11 años, ¿no? El tamaño de los pólipos, como ven ustedes acá, entre 5 a 1 centímetro, son colonoscopías, ¿no? Son pólipos, realmente puede ser, mayormente son pediculados, contienen pedículos, ¿no? Pediculados, y tienen poco potencial de malignidad. Sin embargo, en neonatos se asocia a tumores de los cordones sexuales del testículo, ácido gástrico, digestivo, y en adultos puede asociarse a carcinoma de páncreas, mama, ovarios, útero, ¿no? Y a la histología que estamos viendo acá, miren las criptas tortuosas, ¿no? Y estas criptas tortuosas, ramificadas, y forman nódulos separados por este tejido o tabiques fibromusculares, ¿no? Tabiques fibro. Este es el Peutz-Jeghers, pólipo de Peutz-Jeghers, ¿no? El infiltrado inflamatorio puede ser leve a moderado. Este sí es un pólipo de colon hiperplásico que
Lo puse acá porque es un poquito, tiene, eh, es un poco eh, potencial un poco más fastidioso que el de intestino delgado, ¿no? Es una lesión elevada cuya característica fundamental es aserramiento. ¿Qué es el aserramiento? Que el pólipo tiene una base ancha y forma así, como vellosidades, como aserrado, y se considera como neoplásico por presentar mutaciones en los genes BRAF. Pueden ser únicos o múltiples, se localiza como mayor frecuencia también en el recto sigmoides. Eh, Son protuberancias lisas, nodulares, ¿no? Y se ve aquí que hay una proliferación, ¿no? Que forma como proyecciones, ¿no? Proyecciones hacia la luz. Las glándulas bien definidas, células caliciformes absortivas, células caliciformes absortivas, que tienen un desprendimiento tardío y producen pues un apiñamiento, o sea, apiñan las células, lo que va a dar pues esta morfología de apiñamiento, ¿no? El epitelio, sin embargo, este no tiene atipia, ¿no? No tiene atipia, ¿no? Eh, el potencial de transformación maligna si son únicos o pequeños, bajo potencial son únicos pequeños, y si forman parte de un síndrome de poliposis hiperplásica, su riesgo es mayor. Si estos pólipos forman parte de este síndrome de poliposis hiperplásica, su riesgo de cáncer es mucho mayor. Los pólipos neoplásicos, también llamados adenomas, ¿no? Estos sí son adenomas. Mira, los otros son solamente formaciones, ¿no? Del epitelio. Estas sí ya son adenomas, ¿no? De acuerdo a su tipo, varían a una capacidad de progresar a una displasia celular, de una displasia a un carcinoma in situ y a un carcinoma invasivo. 75% son tubulares, ¿no? Tienen una menor capacidad displásica. Un 5 a 10% son túbulo velloso. ¿Ve? Esto es tubular y esto es túbulo vello, túbulo vello, túbulo vello, túbulo vello, túbulo velloso, 5 a 10%. Y 1% son vellosos, vellosos, ¿no? Que tienen mayor capacidad displásica. Eh, Tu capacidad de transformación maligna relaciona con su forma, tamaño, si hay atipia y si hay invasión. Por ejemplo, acá podemos decir benigno cuando la muscular y mucosa está intacta, no ha pasado. Pero si veo que estas está pasando la membrana, ¿no? Y está invadiendo el pedículo o la zona de extirpación, ya digo que es maligno. Eh, bueno, acá están los adenomas tubulares, adenomas velloso, el de acá, y túbulo velloso. Este casito de acá es un pólipo adenomatoso convencional que tiene un pedículo, ¿no? Ahí ven ustedes en la parte inferior, tiene un pedículo larguito y en la superficie es algo rojizo porque es hemorrágico. Entonces, estos pacientes pueden sangrar, tienen sangre oculta en heces, ¿no? El tallo es estrecho y esto pueden tener hasta más de 2 centímetros y tiene una posibilidad de malignizarse, ¿no? Tienen mayor posibilidad de malignizarse, ¿ya? Entonces, estos adenomas, ¿no? El adenoma velloso es el que tiene más posibilidad de malignizar. Velloso tiene una base ancha, sésil, no es pedículo, es sésil, ¿no? Tiene un diámetro promedio de varios centímetros y puede medir hasta 100, ¿ves? Que todo este es el adenoma velloso y este es un corte transversal, hasta 10 centímetros. La superficie cubierta por vellosidades finas, y a la microscopía vemos en la parte izquierda proyecciones, acá está por encima de la membrana, acá está lo normal y acá están estas proyecciones por encima de la membrana dando una forma de coliflor, ¿no? Y acá vemos estos adenomas que pueden estar cubiertas por epitelio, pues normal o cambios o epitelio displásico, ¿no?
La poliposis familiar adenomatosa es un caso que vi hace poco en el hospital de niños, ¿no? Un chiquito, y sorpresa, porque hoy día encontré pues me mandaron todo el intestino y un montón de pólipos, ¿no? Y que tenía estos pacientitos. Es una enfermedad autosómica dominante. Paciente desarrolla numerosos adenomas. Estos ya son adenomas, ¿no? Son más grandes, que los pólipos son más chiquitos, ¿no? Pues estos son ya más adenomas, ¿no? Colorectales en la ausencia. Tamaño puede ser variables, ¿no? Pueden ser sésiles, cuando base ancha, o pediculados cuando tienen su pedículo. Y tienen una estructura así, adenomatosa. Hay una mutación, ¿no? Hay la mutación del gen APC, el gen de la poliposis poliadenomatosa, ¿no? Esa alteración. El diagnóstico se hace cuando hay más de 100 pólipos, ¿no? Entonces tuve que yo contar en ese intestino y encontré un montón de pólipos, como 240 creo que encontré en ese colon, ¿no? Un montón de pólipos. El cáncer se desarrolla en el 100% de los casos si no hay tratamiento. El diagnóstico debe ser hecho rápido para que el paciente pueda ser hemicolectomizado. Le sacan el colon, como este chiquito que le dije, y entonces ya esto hace pues de que no vaya, ya le quitaron muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Entonces, los niños de 15 años, al 50% han desarrollado adenocarcinoma. En los pacientes de 35 años, el 95% tienden a desarrollar, ya han desarrollado a esa edad 35, 95% de carcinoma. La colectomía se recomienda antes de los 20 años. Entonces, acá vemos numerosos pólipos sésiles, sésiles con base ancha y pediculados, cuando tienen pediculitos, numerosos, y a la histología, estos son pólipos adenomatosos, ¿no? Adenomatosos, ¿ves? Las criptas alargadas, tortuosas, grandes, el infiltrado, tienen un tallito, y también se acompaña aquí con este infiltrado linfocitario, pues ya como un folículo linfoide. Acá hay otros pólipos, ¿no? Ahora vamos a hacer la adenocarcinoma colorectal. Es una neoplasia de estirpe epitelial, puede presentar de novo o una mayor proporción asociada a síndromes familiares, ¿no? Eh, la mayoría surgen en pólipos precancerosos que ya tienen mutaciones genéticas, alteraciones del APC, del CRAS, TP53, SMAD4, el PIK3CA, el MH1 y el MSH2. Representa 90% de neoplasias malignas del colon. Aparecen entre los 60 y 80 años. Ven usted un paciente varón, generalmente pálido, ¿no? Y débil, Tevenon en ese positivo, posiblemente tenga su adenocarcinoma colorectal, ¿no? O si no tiene cáncer de próstata, otra posibilidad, ¿no? Pero el colorectal es lo que produce Tevenon en ese, por eso es que hay anemia y la palidez de estos pacientes, ¿no? Eso llama bastante la atención. Y además que tienen también trastornos, pues, en la defecación, ¿no? Eh, los de colon izquierdo tienden, pues, a ser más obstructivo. Entonces, no, en cambio derecho, más bien, son, ¿no? Otro tipo, son más bien proliferativos de la luz. Bueno, representa, y acá estamos, aparece entre 60 y 80 años, causa más común de hemorragia digestiva alta, menos del 20% representan antes de los 50 años. En Estados Unidos recomienda que todo paciente que llega a los 50 años debe hacerse una colonoscopia. Y acá tenemos que hacer eso, deberíamos hacer, para evitar, ¿no? Para poder detectar de repente un carcinoma in situ, incipiente, ¿no? Y así. No hay mayor diferencia entre los sexos. Los factores de riesgo son dietéticos, la obesidad, inactivación física. En la carcinogénesis hay dos mecanismos fundamentales: anomalías genéticas y epigenéticas. Las genéticas está dada por la vía APC con la beta-catenina.
¿no? Y la vía de inestabilidad de microsatélites. Estas dos vías hacen que hay una acumulación gradual de múltiples mutaciones, ¿no? Múltiples mutaciones y que van a producir el carcinoma. Las epigenéticas son el silenciamiento genómico inducido por metilación, ¿no? Este, para que haya adenocarcinoma, ambas copias del APC deben estar inactivadas. Y este es un cuadro que está en su libro de ustedes, ¿no? Y aquí vemos pues un colon normal, y acá está pues el APC, que está en el cromosoma del brazo largo, el cromosoma 5, ¿no? Y entonces acá se produce una metilación, ¿no? Y acá ahí va el APC, y intervienen también protoncógenos como el CRAS, ¿no? Que produce adenomas, protoncógenas, mutaciones de protoncógenos, el CRAS, y aquí también interviene el TP53, el LOT, el SMA2 y 4, ¿no? Y finalmente, pues acá va a haber, ya aquí es el carcinoma, ¿no? Entonces, acá hay la alteración, estas alteraciones y el carcinoma. Y acá está a nivel molecular, ¿no? También, ustedes lo estudian mejor un poquito en su libro, ¿no? Y entonces acá vamos a ver también hay una alteración, y vamos a ver alteración, microsatélites, ¿no? Está la microsatélite, acumulación. Este es un adenoma sésil, cerrado, y este es el que va al cáncer, ¿no? Colon normal, y da cerrado y acá, ¿no? Al cáncer, ¿ya? La localización puede ser en cualquier parte del marco cólico y recto, pero tiene predilección en el colon izquierdo y recto, ¿ya? Predilección colon izquierdo y recto, ¿no? Antes enseñaba yo que el 45%, que el 55% en el colon recto, más frecuente, ¿no? Pero ahora ya la estadística ha variado, por eso solamente les digo que es mayor predilección en colon izquierdo y recto. Y puede clasificarse según la localización, ¿no? En colon derecho o proximal, cuando se compromete el ciego, el colon ascendente y un tercio proximal de colon y 2/3 proximal de colon transverso. Usualmente son tumores con inestabilidad de microsatélites y surgen de lesiones acerradas sésiles. El lado izquierdo va desde el tercio distal del colon transverso hasta el sigmoides. La gran mayoría muestran inestabilidad cromosomal, ¿no? En el derecho, entonces, inestabilidad en microsatélites, y en el colon izquierdo, inestabilidad cromosomal, ¿no? Y bueno, sea de recto. Acá vemos, este, este es un adenocarcinoma, ¿no? Que tenemos, acá está, esta es la mucosa normal, y vemos acá que hay un estrechamiento, ¿no? Entonces, este estrechamiento es más en el colon derecho, un estrechamiento, disminución de la luz, el paciente tiene dificultad para defecar, hay sangrado, TB en heces, engrosamiento de la pared, estas células tumorales infiltran la pared, ¿no? La pared, ¿ya? Y más bien, este es en el izquierdo, más bien este es en el derecho, miren, acá está, y acá más bien es exofítico, ¿no? Crece, patrón exofítico, crece hacia la luz, produciendo obstrucción parcial, ¿no? Obstrucción parcial, ¿no? También esto puede ulcerarse, producir sangrado, ¿no? Pero entonces no se olviden, acá más estenosante, disminuye la luz, y este más bien es exofítico hacia la luz. Y bueno, el carcinoide es una tumoración que es más frecuente en apéndice secal, es hallada así a veces en autopsia o cuando hay una apendicitis, ¿no? Accidentalmente. Pero esto también puede ser hormonas, ¿no?
hormonas que dan pues manifestaciones clínicas, ¿no? Y también, bueno, después, por, de más a menos, apéndice mayor, menos en ilion, recto, estómago y colon. Y a la macroscopía se ve pues esta tumoración de una base sésil ancha, polipoide, que se eleva en la mucosa de un color medio amarillento, ¿no? Pueden ser únicos o múltiples y puede ulcerarse. Y a la microscopía vemos estos nidos de células redondas, parejitas casi todas, uniformes, con un citoplasma granular y que no hay mitosis, ¿no? Este es carcinoide. No es un carcinoma, sino es un carcinoide, ¿ya? Y bueno, el linfoma intestinal. ¿Dónde hay más tejido linfático? Es en intestino delgado, por eso es que es más frecuente en el intestino delgado. Es una proliferación maligna de linfocitos, la ubicación esta ganglionar de linfomas se observa en el tubo digestivo y la mayor frecuencia se observa en el intestino delgado, donde hay pues mayor cantidad de placas de Peyer, ¿se acuerdan, no? Hay mayor cantidad de linfocitos. Para considerarlo primario, linfoma intestinal, hay que descartar linfomas de otra localización. Igual también cuando hay un linfoma cerebral, también hay que descartar que haya linfoma en otra localización, igual acá, ¿no? Pero este linfoma puede también invadir ganglios, ¿no? En forma secundaria. Y importante aquí, son linfomas no Hodgkin, no Hodgkin, ¿ya? Los linfomas intestinales son no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es más frecuente en ganglios linfáticos. El no Hodgkin es en lo que es intestino, también en estómago, los linfomas asociados a mucosas mal, ¿se acuerdan, no? Ajá, acá está. El células B son linfomas mal, linfoma mediterráneo, linfoma de Burkitt y linfomas T están asociados a enteropatías. Y acá vemos cómo estas células tumorales, los linfocitos, acá hay linfocitos chiquitos, chiquitos, pero acá son linfocitos ya atípicos, neoplásicos, cuyos núcleos son mucho más grandes, ¿no? Con cromatina grumosa alrededor, hay mitosis, ¿no? Que infiltran, se van hasta infiltran todo entre las criptas, se van metiendo, infiltran, se van a través de la mucosa. Bueno, muchas gracias por su atención, ¿no? Y bueno, gracias por estar presente. Y bueno, nos vemos en prácticas. Estudien, chicos, por favor. Ya, y creo que esta clase ha sido grabada, entonces de ahí pueden repasar, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora. Chao. Gracias.